que literalmente significa refugio, lugar seguro, protección o abrigo. Eso es lo que el salmista está expresando con estas palabras. Es un lugar de refugio, un lugar seguro, un lugar donde se sentía protegido, un lugar donde él se sentía abrigado cuando más estás en la soledad de tu cuarto, de tu casa, estás manejando y algo toca tus emociones y empiezas a sentir que todas esas cargas se convierten en una y se quieren salir por los ojos. Y ese es lo que el salmista está diciendo. Es un abrigo, es alguien que te abraza, alguien que te ayuda a sentirte confortable. Y el salmista nos muestra que no estamos solos. No estamos solos. Él es nuestro amparo. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Conocemos por fortaleza algo que es impenetrable. Una fortaleza es algo que no se penetra, a menos que alguien abra la puerta y puedan entrar. Él es nuestra fortaleza. Si Dios es tu fortaleza, nada puede entrar. Nos hacen daño aquí. Mis emociones están al 1000 a veces. Tus emociones están al 1000 y el enemigo lo sabe, las personas que nos quieren hacer daño lo saben. Atacar nuestras emociones. Pero tenemos una fortaleza que no permite que nadie nos haga daño. Tienes que creerlo. Es una realidad. Es una realidad que la Biblia lo dice. Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Quién no ha estado en tribulación? Dice el versículo 2, por tanto, no temeremos. ¿Qué es el temor? Es miedo. ¿Cuántos no tenemos miedo a cómo va a terminar la situación? Yo tengo planes de cómo quiero yo que termine, pero tengo miedo de que no va a ser así porque la otra parte, el mundo o la medicina o qué sé yo, no ayuda. Y tengo miedo. ¿Cuántos no tienen miedo? No temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar, aunque bramen y se alboroten las aguas. No temeremos, no temeremos. Y yo quiero que entiendas esto. Él es tu amparo y tu fortaleza. Siempre lo digo, si no estás pasando por una prueba, por una aflicción, por algo, prepárate, porque es normal. Es una realidad que mientras estemos en este mundo lo vamos a hacer, lo vamos a pasar. Y a veces las personas a nuestro lado no ayudan. No ayudan y nos empezamos a cargar y a cargar y a cargar. La fortaleza es algo impenetrable. ¿Has visto, quiero hablar acerca de las tormentas en nuestras vidas? ¿Has visto las palmas? Y busqué un árbol y dije, un encino, un roble, son fuertes, plantados a las orillas de los ríos, pero llegué a las palmas, las cuales reciben el primer golpe del huracán, de una tormenta. Palmas que cuando viene el aire tan fuerte, hasta el tronco casi se inclina a llegar hasta el suelo, pero no las arranca. No las arranca y no las quiebra. No las arranca. Sus raíces no son como otro tipo de árboles que se van hasta abajo a agarrarse, sino que estas raíces de estos árboles, de estas palmas, crecen de 3 a 4 pies de profundidad. Y es lo que busqué y es lo que encontré. Si alguien tiene otro dato, pues está bien, lo podemos agregar. Pero 3 a 4 pies, 3 a 6 pies de profundidad, pero 20 pies a los lados. Y eso es cuando uno como cristiano puede soportar la tormenta, la tempestad, ser como una palma que viene la tormenta, nos dobla porque es normal, pero no nos quiebra. Pasa la tormenta y te vuelves a parar. Esa palma vuelve a estar parada, un poquito despeinada, pero lista para otra tormenta. En nosotros los cristianos nos extendemos hacia los lados, y les comentaba lo del versículo de memoria. Un versículo de la Biblia, un versículo favorito.
Esas son nuestras raíces, echamos raíces. Un héroe de la Biblia que yo quiero ser como él y lo trato de imitar. Algunos dicen José, otros David, otros Ruth, otros Esther, otros Noemí. Y cuando viene la prueba, tanto hombre como mujer, recuerdas ese héroe de la Biblia y te vas a la Biblia y encuentras fortaleza en la palabra de Dios. Otros, algunos, echan más raíces, amistades, amigos los cuales no te dejan caer. Amigos los cuales si caes, vienen y te levantan. Echar raíces como la palma hacia los lados y más ancho es mejor. Y cuando viene la tormenta, tú estás más fuerte, que si no tuvieras raíces, te va a tumbar. La tormenta te va a derribar si no hay raíces. ¿De dónde estamos agarrados? Alguien dice, yo estoy agarrado a la palabra de Dios. La tormenta, la prueba, enseña quién en realidad somos. ¿Quién en realidad somos? Nos quebramos tan fácil. Algunos se quiebran, unas ramitas se quiebran, no soportan tormentas. ¿Quién en realidad somos? Alguno podrá decir, alguien podrá decir, porque eso se ha dicho, yo no necesito a nadie. Yo y Dios, yo con Dios estoy bien. Yo no necesito nada de nadie. El hispano tiene esta costumbre y ustedes lo van a recordar. Yo nací solo y me voy a morir solo. Solo salí del vientre de mi madre. ¡Qué ignorancia tan grande! Y alguien si lo dice así, lo dice en ignorancia. Yo lo dije una vez. Antes de cristiano, ya como cristiano ya no, porque el Señor me dio a entender que echamos raíces y que nos amemos los unos a los otros y que soportemos al hermano y más cosas, pero ese no es el tema. Lo dice en ignorancia. Proverbios 17:7 dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Hay personas que cuando viene la tormenta se aíslan y no buscan amistades. De hecho, no hacen amigos. Hermano, yo te recomiendo que busques amigos. Es bíblico. Busca amigos porque son los que nos van a ayudar. Busca amigos. Ellos son, dice Eclesiastés por allá, algunos lo toman como el texto para el matrimonio, como nudo de 3 cuerdas no se rompe. Y cuando menciona eso en Eclesiastés, más arriba dice que si un amigo trabajare y alguien le ayudare, fuera mejor recompensa. Busca un amigo. Busca un amigo. No te quedes solo. Deja esa ignorancia y esa cultura atrás. Nosotros no seguimos, como cristianos, no seguimos ni la cultura americana ni la cultura mexicana. Nosotros seguimos la palabra de Dios. Nosotros vamos con la palabra de Dios. Y si hay dichos muy famosos, hay dichos muy buenos y muy ciertos, pero este no es bueno. Nací solo y solo. Yo no necesito a nadie, no necesito que nadie me ayude. Dios y yo somos mayoría y nadie más. En la tormenta necesitamos ayuda. En Mateo 8:25, vamos para allá, Mateo 8:25, hay una tormenta que pasó en Mateo 8:25, hay una tormenta que pasó y a mí me gusta saber que no estoy solo, que tengo amigos. 8:25, si no encuentro, perdón. Y se acercaron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que morimos, que perecemos, como lo quieras decir. Se iban a morir, que morimos. Era una tormenta que se había levantado en el mar y el Maestro Jesús estaba nada más y nada menos que descansando. Ellos se admirarían en ese entonces, dirían, ¿cómo? Alguien diría, si es Dios, ¿cómo va a estar descansando? ¿Cómo puede descansar?
El maestro estaba descansando y ellos vienen y, maestro, haz algo. Ellos no pidieron por un milagro, ellos querían ayuda para sacar el agua de la lancha. Ellos decían, ayúdame a sacar agua, ayúdame a estabilizar las velas, agárrate un remo o haz peso de aquel lado. Y a veces en nuestras vidas nosotros estamos tan afanados, con tanta aflicción, o puede ser una enfermedad que ya no hay remedio y se nos olvida que es Dios el que está con nosotros. A ellos se les olvidó, a los discípulos se les olvidó que era el mismo Dios, era el Mesías, el que estaba aquí. Que no se te olvide quién está a tu lado. No tienes que llegar al punto de decir, ya me estoy muriendo. Tienes a Dios de tu lado. Desde el que iniciaste y desde que empezaste esa tribulación, desde que el doctor te dio los resultados y te dijo, esta enfermedad te va a acompañar el resto de tu vida. No hay remedio. Te la puedo controlar con medicina, pero no hay remedio. Desde ese momento Dios ya estaba ahí. No esperes a llegar hasta el cuarto de tu casa a doblarte. Hubo una mujer que gastó todo lo que tenía en doctores, perdió todo y solamente con tocar el manto de Jesús fue sana. Después de haber gastado todo, después de haber luchado con sus propias fuerzas, la tormenta que se le vino, ella quería salir sola. Pero tocó el manto del Maestro, tocó el manto de Jesús. ¿Tienes fe? Es Dios el que está a tu lado, es Dios el que está conmigo. Les decía al inicio, me encantan estas partes de la Biblia porque sé que no estoy solo. Sé que no lo voy a pasar solo la tormenta, no la vas a pasar solo. Una de las cosas que dice el Salmo 46 dice, no temeremos. El temor a nosotros, el temor, cuando viene el temor, viene el miedo. Lo voy a dejar en temor. Y estás en esa prueba, en esa lucha, en esa aflicción, en esa enfermedad, lo que estés pasando, esa situación. El temor te distorsiona la realidad. El temor nos distorsiona la realidad. Mira, te lo voy a poner así de fácil. La realidad era que enfrente de aquel niño de nombre David había un gigante. La realidad para todos era que había un gigante, pero la realidad para ese jovencito era que Dios estaba con él. Esa era la realidad para él. ¿Cuál es tu realidad? El temor disturbia, nos hace turbia la vista y no podemos ver más allá. Eso es el temor. La realidad para todos era un gigante que iba a hacer pedazos a ese niño. Era un gigante que tenía miles de personas atemorizadas. Esa situación que tú tienes, a muchos, si esa situación que tú tienes no es poco, a muchos los quebraría. Que no te quiebre, porque la realidad para otros no es la misma realidad para ti. La realidad para ti es que Dios está contigo, como ese muchachito. Ese fue el valor que él tuvo. Nadie, ni el más fuerte, tuvo el valor para enfrentar ese gigante, porque la realidad para ellos era un gigante más grande, alguien más fuerte. No hay prueba más chiquita ni más fuerte. A veces escuchamos el hermano o la hermana y decimos, se anda ahogando en un vaso de agua. No. Para él, para ella, eso es grande. Para mí, puede ser no, pero el que la está viviendo es una tormenta grande. El temor te nubla la vista. ¿Qué es tu realidad? Vemos la realidad de la enfermedad, es real. Vemos la realidad de mi problema en mi familia, es real. Veo la realidad de mi trabajo, es real. Pero mi realidad es que Dios está conmigo en la tormenta. Él no dijo que no ibas a enfermar. Él dice que va a estar contigo todos los días de tu vida. Todos los días. Desde el que inicias esa tormenta hasta que sales. Al final de la tormenta, con Él de capitán, con Cristo contigo, Él te va a llevar a un puerto seguro. La tormenta puede hacer... Estos hombres en Mateo 8, estos discípulos, la tormenta se vino fuerte. Esa tormenta estaba lanzando sus mejores olas sobre ese barco.
Esa tormenta, el plan de esa tormenta era hundir a todos en la tribulación. La tormenta que está en tu vida, los planes de esa tormenta, es hundirte. Es detenerte ahí. Es que ya no sigas. Es que no puedes ver. Te ha tocado manejar a veces en tormenta y por más que pones los limpiabrisas lo más fuerte, no ves nada. No ves nada. Esa tormenta no te deja ver. Pero ¿cuál es tu realidad? ¿Qué es la realidad que estás viviendo? ¿Qué es lo que ves? El temor nos paraliza. ¿Qué pasa cuando la enfermedad ya no se va a ir? Y no importa que seas grande de edad o joven. ¿Qué pasa cuando la enfermedad ya no se va a ir? ¿Qué pasa cuando ese problema no hay solución y no quiero saber qué problema es? Cada quien tenemos nuestras luchas. Lo que nosotros necesitamos saber es que Dios es fiel. Él es fiel. Cuando la palma recibe esos golpes, esos aires tan fuertes, ella está confiada y sabe de sus raíces. Confía en lo que tienes. Estos hombres tenían todo lo necesario en esta barca, tenían todo lo necesario para no tener miedo. Tenían a Dios, habían visto milagros, sabían con quién estaban. Hermano, tienes lo necesario, tienes lo que necesitas para enfrentar esa tormenta. Mateo 8:26 dice, ahí mismo en Mateo 8:26 les dice Jesús: ¿por qué temes? ¿Por qué tienes miedo, hombre de poca fe? Es tan fácil decir tengo fe, pero también es tan fácil de solo decirlo por palabras. ¿Por qué tienes miedo, hombre de poca fe? Es Dios el que está contigo. Él se levanta, reprende a los vientos y al mar, y solamente les dice, calla o enmudece. Y lo que para ellos era una realidad, al detenerse la tormenta se dieron cuenta que el que estaba con ellos era, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que hasta los vientos le obedece? Ese hombre es el que está contigo. Ese hombre es el que está contigo en esa tormenta, en esa prueba. Yo no estoy diciendo que te estás quebrando o que eres débil en la fe. No estoy diciendo eso. Nomás te dije, estas partes de la Biblia, estos temas a mí me encantan porque me ayudan a entender que no estoy solo. No estoy solo. No estoy solo. Y aún en esa tormenta, tú puedes ayudar a otros. ¿Recuerdan a Pablo en aquella tormenta cuando iba preso y el barco se estaba hundiendo y Pablo oró y dijo, no, espérense, vamos a orar? Y Pablo oró, ¿y qué crees? La tormenta no se quitó. No se quitó. Dios no paró esa tormenta siguió. ¿Qué pasó después? Esa tormenta destruyó la navegación, pero ninguno de los que estaban con Pablo murió. Tú aún en tu tormenta, tú aún en esa tormenta, puedes ser como Pablo. Puedes ayudar a otros. Todavía estando en la tormenta, podemos ser de bendición para otros. Podemos ayudar a otras personas. Pablo fue un hombre que fue azotado, golpeado, encarcelado. De hecho, Pablo tuvo una enfermedad que tampoco Dios se la quitó. 3 veces he orado, 3 veces he clamado, dijo, no orado. 3 veces le he pedido al Señor que me quite esta enfermedad. ¿Y qué crees? El Señor no se la quitó. No se la quitó. Pero sí le dijo, bástate en mi gracia. Cuando la enfermedad no se va, Dios te da de su gracia. Cuando ese problema no se termina y tenemos años batallando con eso, bástate en su gracia. Basta. La tormenta no se va a ir. Va a ser un propósito, un plan
qué sé yo, tal vez el Señor quiere trabajar contigo. Bástate en su gracia. En esa enfermedad donde ya no hay remedio. Cuando acepté a Cristo me enfermé de los huesos. No puedo jugar fútbol, no dejé mis deportes, no puedo hacer nada. Bástate en mi gracia. Hago otras cosas. Esa imposibilidad, lo que la enfermedad te imposibilita para hacer lo que a ti te gusta, bástate en su gracia. Pídele a Dios, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo servir? Puedes bendecir a muchas personas, aún sin piernas, aún sin la vista, aún en una cama de hospital, aún solo, en soledad. Bástate en su gracia. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es tu realidad? En 2 Corintios capítulo 12, voy a terminar con 2 citas. 2 Corintios, mentiroso, van a ser 3, porque yo he escuchado muchos que dicen, con esto termino, y no terminan y le siguen. No te voy a mentir, son 3. Así que cuéntala. 2 Corintios capítulo 12, versículos del 7 al 10. 2 Corintios 12, versículos del 7 al 10. Déjame, llego, aquí estoy en el 13. Y para que por la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dada una espina en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Wow. Vamos a 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo. Estos son mensajes cortos, pero quiero que sepas que no estás solo. 2 Corintios capítulo 4, del 16 al 18, dice: por lo cual no desmayamos, sino que aunque nuestro hombre exterior va decayendo, el interior no obstante se renueva día en día. Porque, fíjate este versículo, porque esta leve tribulación momentánea nos produce en una medida que sobrepesa toda medida un eterno peso de gloria. ¿Alguien tiene la 60 y puede leer este versículo 17, por favor? Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Peso de gloria. Esa tribulación momentánea que estás pasando, dice Pablo que es un momento. Nuestra vida pasa rápido como neblina. Nuestra vida se va rápido. Y Pablo tenía la mirada más delante, más allá. Más allá. Vamos a Romanos 8:18 y vamos a ver dónde Pablo tenía la mirada puesta más para allá para poder entender más. Romanos 8:18. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros saben manifestarse, y nosotros sabemos manifestarse. Pues tengo presente. Pablo no ignoraba las tribulaciones, las pruebas, los problemas, pero Pablo está hablando de tribulaciones presentes y gloria venidera. ¿Cómo las unimos esas dos? Si son tiempos diferentes, son dos realidades. Una realidad es lo que estás pasando y otra realidad también es la gloria venidera. Pablo las une con una esperanza bienaventurada. No pierdas la esperanza, no pierdas la fe. Lo que estamos pasando, dice Pablo, pues considero que las aflicciones del tiempo presente ni se comparan. No hay una comparación. No hay ni siquiera una pizca de comparación con la gloria venidera. Y aún dice, porque la creación fue sometida a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de del que la sometió en esperanza. Aún la creación está esperando ese día en cuando nosotros estemos en esa gloria venidera. Aún la creación fue sometida por causa del hombre. Pablo une
lo temporal que te está pasando con lo venidero, con esperanza. Es una esperanza. No estás solo. La tormenta, alguien dijo por allá, diablo ataca, Castillo Fuerte, el himno Castillo Fuerte, atácanos con lo que tengas. Atácame con lo que tengas. De mi lado está Dios. Y una vez un hermano dijo, no me gusta ese himno porque yo no quiero, ese himno tienta al diablo a que te ataque. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás emocionalmente? ¿Cómo estás? No físicamente, emocionalmente. El diablo usa nuestras emociones y sabe nuestras debilidades. Y hay personas que se dejan usar aún por el diablo. Bástate en mi gracia, dice la palabra de Dios, pero ¿qué hago si esta persona que está a mi lado no colabora, no ayuda? ¿Qué hago si esta enfermedad no ayuda? Bástate en mi gracia. Cuando venga una situación a tu vida de salud emocional, ¿dónde pondrás tu mirada? ¿En qué dependes? ¿Dónde te amparas? ¿Dónde está tu refugio? ¿Qué es lo primero que haces? Cuando alguien se levanta contra mí, yo te digo la verdad, no hago nada, porque sé que tengo un defensor. Y eso yo lo comparto con las personas que están conmigo, lo comparto con mi esposa, lo comparto con mis hijos, lo comparto con mi familia. Y mi esposa lo comparte y mis hijos lo comparten. No hagas nada. Refúgiate. Él es tu defensor. Él es tu fortaleza. Él es tu amparo. Él es tu refugio. En Él encuentras paz. En Él encuentras tranquilidad. La ausencia de salud no es ausencia de Dios. La ausencia de salud no es ausencia. Una vez alguien decía, recuerdo allá hace muchos años, unos hermanos decían, está enfermo, algo hizo para que estuviera así. No es así. La ausencia de salud no es ausencia de Dios. Dios está ahí. Solo habla con Él. Estos pescadores fueron y lo despertaron. Despierta que nos morimos. Solo habla con Él. Él está ahí. Él no duerme. Él tiene el poder para parar esa tormenta. Pero tiene más poder para ayudarte a estar firme en esa tormenta. Los buenos marineros no se hacen en aguas tranquilas. Los buenos marineros se hacen en tormentas, en mares turbios, en olas que quieren derrumbarlos. Ahí es donde se hacen los buenos marineros. Para eso son las pruebas. Para eso son las luchas. ¿Qué no dice la Biblia que el oro tiene que pasarse por fuego para que después podamos ver lo hermoso? Para eso son las luchas, para eso son las pruebas. Pero no estás solo. El temor, recuerda que el temor te nubla, distorsiona la realidad. La realidad para muchos no es la misma realidad mía. Mi realidad es que yo tengo a Dios conmigo. El Espíritu Santo vive en mí. Y yo tengo una esperanza que un día estaré con Él. Lo que el diablo puede hacerle a mi cuerpo, lo que la enfermedad le puede hacer a mi cuerpo, lo que el azúcar le puede hacer a mi cuerpo, lo que la Coca-Cola, lo que las drogas, lo que los que asaltan, los que las pistolas, las balas, venga lo que venga. La realidad es que Dios está conmigo y un día voy a estar con Él. Esta vida pasa rápido. Solo recuerda cuántos años tienes ahorita y recuerda cuando eras niño. Pasó rápido, sí. Vuela, el tiempo vuela. En un abrir y cerrar de ojos, estaremos con Él. Cuando este cuerpo, dice Pablo, si así este cuerpo se cansa, cuando esta mente ya no puede, hay un más allá, que esa es la realidad nuestra. No es la realidad de muchos. No dejes que otros te contagien sus temores y sus miedos.
Hay gente muy miedosa, hay gente muy temerosa, muy insegura. No dejes que ellos te compartan. Alguien dijo una vez, no me eches tu basura. Hay personas que traen mucha basura y te buscan a ti para echarla. No agarres esa basura. No agarres la basura de ellos. Tú tienes un Dios poderoso, tienes una fortaleza impenetrable. ¿Cómo están tus emociones? Saca esa basura que alguien vino a echarte, sácala. Sus miedos, sus temores, sus inseguridades. Esto es personal, lo tuyo es personal. Una vez que tú puedas estar firme, aquel hombre sacó el pie, Pedro sacó el pie de la barca y puso sus pies en el agua y pudo estar de pie, pero cuando vio la realidad se empezó a hundir. No seas como Pedro. Pon tus pies en el agua, pero ve al que te está diciendo ven. Mira a Jesús, el que te está diciendo ven. Cuando tú puedas poner los pies sobre el agua y estar de pie, tú vas a poder ayudar a esa persona a sacar la basura de él, de esa otra persona. Tú vas a poder ayudar a esa persona que está enferma y está deprimida por esa enfermedad y está renegando por qué yo, por qué no a otros, por qué gente buena hace, a gente mala hace esto y a los buenos les pasa el otro. Tú vas a poder ayudar a esas personas. Cuando puedas poner tus pies sobre el agua y te puedas parar por fe y hacer caso al que te dice, ven, camina, ven, y empiezas a caminar en fe, va a ser otra vida. Tu realidad va a ser otra, no la realidad de ellos. Tu realidad va a ser la que tuvo ese niño. No vio al gigante, él vio a Dios. Que el Señor lo bendiga, hermanos.